En este video veremos un par de casos de cómo interpretar una frase del tipo probabilidad de que x sea mayor que 3 o probabilidad de que x esté entre dos valores o probabilidad de que x sea a lo más un valor, a lo menos un valor o desde un valor, entre dos valores, inclusive frases de ese estilo. Para luego, al momento de escribirla en el Excel, tener claridad de lo que se está calculando. Entonces vamos a partir por lo básico, y lo básico es que la fórmula de Excel permite calcular para probabilidades de una distribución binomial, permitiría calcular casos acumulados entre la probabilidad de que un evento ocurra 0 veces hasta un valor que uno le pueda indicar. Por ejemplo, y para poder fijar la idea, vamos a considerar un caso en el que sean 17 ensayos, es decir, hay algo que se va a realizar 17 veces. Esto puede ser extraer 17 clientes al azar o al arrojar cualquier evento probabilístico, al arrojar una moneda, por ejemplo, 17 veces, la probabilidad de que ocurra en un cierto rango, una cantidad de éxitos. Entonces vamos a dejar fijo el 17 como la cantidad de ensayos. Las barras que se ven aquí en azul, rojo y amarillo representarían entonces zonas de probabilidad en donde en este momento la probabilidad de los 17 éxitos, que sería la zona que está en azul, es, o por lo menos la zona de la probabilidad de que ocurra uno de estos 17 eventos es absoluta, es decir, si son 17 ensayos, la probabilidad de que ocurra 0 o que ocurra 1 o que ocurran 2 veces éxitos o 3 hasta o 17 veces un éxito, esa probabilidad acumulada debe ser 1, puesto que tiene que ocurrir alguna cantidad de veces entre 0 y 17 los éxitos. Entonces, Excel permite calcular desde el punto de vista de este dibujo las zonas que están en azul y en rojo con la fórmula directamente. Y las zonas que están representadas por lo que está en amarillo deben calcularse entonces como una resta entre lo que está en azul y lo que está en rojo. Entonces, ¿qué sería lo que está en rojo y en azul, primeramente? Si mostramos aquí, la probabilidad de que, aquí el azul indica que la probabilidad de que la cantidad de éxitos sea menor o igual a 17. Considerando que son 17 ensayos, la probabilidad de que el x sea menor o igual a 17 es 1, puesto que no hay más posibilidades de que si se hace un experimento 17 veces, el éxito debería ocurrir entre 0 y 17 veces. No hay más posibilidades que eso, por lo tanto, esa probabilidad es el 100% o el 1 desde el punto de vista de la probabilidad común decimal. Y la zona que está en rojo podría ser cualquier otra probabilidad. En este caso, por ejemplo, la probabilidad de que esa cantidad de éxitos sea hasta 7, es decir, menor o igual a 7. Pueden ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éxitos. En probabilidad binomial se trata de una distribución del tipo discreta, es decir, escribir que la probabilidad sea menor o igual a 7, de que la cantidad de éxitos sea menor o igual a 7, es lo mismo que decir que sea menor que 8, puesto que menor que 8, el primer caso es el 7. Eso quiere decir que para el caso de una probabilidad discreta como la binomial, son sinónimos, entonces, que el x sea menor o igual a 7 es lo mismo que escribir menor que 8. Y para no ir mezclando ambas notaciones, entonces vamos a referirnos siempre a lo que queramos con el símbolo del menor o igual. Entonces,
de acuerdo a esto, ¿cómo sería la fórmula? Y esto es lo que había mencionado anteriormente. Lo que puede calcular Excel con la distribución binomial son zonas de menores o iguales que un valor con esta fórmula. Por ejemplo, la probabilidad de que x sea menor o igual que 17 sería con la fórmula de distribución binomial, que en este caso estoy usando las versiones más nuevas, sería esta fórmula que dice dist.binom.n. Y noten aquí que si comparamos las probabilidades que están en azul y en rojo, que son dos casos particulares, uno con menor o igual que 17 y otro menor o igual que 7, pero ambos en 17 ensayos, el 17 que es el campo del número de ensayos, ese es el mismo, y lo que cambia son la probabilidad de éxito, o la cantidad de éxito en realidad. En este caso estoy diciendo cuál es la probabilidad de que la cantidad de éxitos sea menor o igual que 17. Aquí va el 17 porque son los éxitos que estoy esperando como tope. Y en el otro caso sería con el 7. Y en ambos casos tiene que ir el 1 porque el 1 es el acumulado que en el fondo es toda la zona que está hasta el 17 o menor o igual que el 17. Lo mismo pasa con el caso de menor o igual que 7. Es la probabilidad acumulada hasta el 7, incluido el 7. Entonces, si se entiende esta idea, cuando se hace la pregunta de una probabilidad que está en una zona a la derecha de un valor, y a la derecha pueden haber varias opciones, veremos el caso más simple que es el directo que se ve con esto, y sería esta zona que está en amarillo, o esta zona que aún no está pintada totalmente, representaría los casos que son, se podría preguntar de varias maneras. Por ejemplo, se podría decir que estos son los casos mayores que el 7, suponiendo que estamos llegando al tope de 17. Entonces, otra forma de decirlo sería los mayores o iguales que 8. ¿Y cómo se puede redactar mayor o igual que 8? Se podría decir, por ejemplo, los casos mayor que 7. Se podría decir desde 8. Y, y en ese caso, en ambas situaciones representa lo mismo. Veamos cómo quedaría en ese caso en la fórmula. Sería esa zona que está ahí. En este caso sería la probabilidad de que el x sea entonces mayor o igual que el 8 y menor o igual que el 17, porque en este momento el 17 sería el tope. Y lo importante es entender que cuando nosotros queremos calcular esta zona, ya independientemente de cómo esté redactado, que pudiera decir mayor que 7 o mayor o igual a 8, en ambos casos es la zona que está a la derecha de esta zona en rojo. Entonces, Excel permite calcular lo que está en azul y lo que está en rojo, y uno, de acuerdo a la lógica, debería entender que la zona que está en amarillo es la resta entre lo que está en azul con lo que está en rojo. Es decir, que la probabilidad de los casos que son menores o iguales que el 17, habría que quitarle los casos que son menores o iguales al 7. Y Excel permite calcular entonces con las fórmulas estos casos, y una vez que estos estén en alguna celda, la lógica diría entonces que si alguien quiere calcular la probabilidad de que el x sea mayor o igual a 8 y menor o igual al 17, tendría que restar aquellos casos completos, que en este caso serían los menores o iguales al 17, y quitarle aquellos que son menores o iguales al 7. Muy importante, yo diría que es clave entender esto, porque si alguien quiere calcular los casos mayores o iguales al 8, pero en este punto le quita o aquí coloca menor o igual a 8, estaría quitando el 8 y el 8 no se quiere quitar, el 8 se quiere calcular. Entonces, antes de ingresar las fórmulas aquí en el Excel hay que tener claridad de esto. Este es un caso que podría también estar redactado como los mayores, solamente como los mayores o iguales a 8, o también los mayores que 7, y sin decir un tope. Sin embargo, veamos otro caso en donde se quiere, por ejemplo,
indicar o calcular algo como esto. Supongamos entonces que ahora lo que cambió es lo siguiente, siguen siendo 17 ensayos, es decir, el experimento o la situación se realizó 17 veces y la redacción del ejercicio podría decir cuál es la probabilidad de que, el éxito ocurra entre 18 y 15 veces, inclusive. Y en clase se vio que la palabra inclusive es para justamente incluir el 8 y el 15. Por lo tanto, si la frase o la oración dijera eso, de que se quiere calcular la probabilidad de que en 17 ensayos los éxitos sean entre 8 y 15 inclusive, está representando lo que está en amarillo. Entonces notar que las fórmulas o la lógica diría entonces que hay que calcular los casos que son, considerar los casos exitosos hasta el 15 o menor o igual a 15 y quitarle aquellos casos que no se quieren, que son en este caso hasta el 7. Y el Excel permite calcular estas dos partes parciales o estas parcialidades y lo mismo, habría que restar entonces aquella zona que aquí como sabe la fórmula quedaría los casos menores iguales a 15, quitarle aquellos que no queremos que son hasta el 7. Movamos por ejemplo este límite superior ahora para ver otro ejemplo. Aquí podemos ver que por ejemplo si preguntaran, esto podría venir redactado, la zona en amarillo, podría venir redactado de la siguiente forma, podría decir, calcule la probabilidad de que en 17 ensayos la cantidad de éxitos sea desde 5 y hasta 12. Entonces, desde 5 y hasta 12, el desde y el hasta son equivalentes a decir entre, inclusive. Están incluidos. Em, Otra forma de que esto pudiera venir redactado es que dijera em, para más de 4, o que sea em, a lo menos 5 y hasta 12. También puede venir redactado de esa forma. Entonces, esto se calcularía ya como lo vimos recientemente. Si se quiere finalmente esto, uno identifica que esto es lo que se quiere, que sean los casos desde el 5 incluido hasta el 12 incluido, que es lo mismo que decir, em, incluso decir, no sé, mayor que 4 y menor que 13. También es lo mismo. También esto podría ser equivalente a decir entre 4 y 13, porque como no está la palabra incluido, al interpretarlo como que es mayores que 13, perdón, mayores que 4 y menores que 13, hay que entender que es lo mismo que esto que está escrito acá. Así que cuando uno ya identifica cuál es la zona, la región amarilla, digámoslo así, recién ahí uno debería escribir estas fórmulas que están acá y no al revés. Entonces, para este caso en particular quedaría que la distribución hasta los casos menores o iguales que el 12, la fórmula sería con 12 éxitos, 17 ensayos, la probabilidad P sería aquella del éxito que esté asociada a lo que esté definido como el éxito, que se extrae de alguna tabla que esté construida previamente, y el 1 siempre en estos casos porque estamos viendo zonas acumuladas, es decir, hasta un valor incluyendo todos los que están dentro de esa zona. Y la probabilidad de que sean x menores o iguales a 4, lo mismo, solamente cambia la cantidad de éxitos que se asocian. Y eso permitiría entonces entender que si quiero la probabilidad de los que están entre el 5 y el 12 incluidos, entonces tendría que restarle a la primera zona hasta los 12, restarle la zona que está hasta el 4. Y quedaría la zona que quiero. Podemos ver un último caso, por ejemplo, ¿cómo sería si dijera una oración que dijera cuál es la probabilidad de que en 17 ensayos la cantidad de éxitos sea o esté entre 2
y 10. ¿Cómo sería entre 2 y 10? Bueno, entre 2 y 10 sería, yo tengo que pensar que si es entre 2 y 10 y no dice la palabra incluido, entre 2 y 10 vamos a entender que es desde el 3 hasta el 9. Por lo tanto, este límite sería hasta el 9. Esta es la idea, que este sea hasta el 9, menor o igual que el 9. Y aquí quiero quitar cuáles casos, hasta el 2. Y esto sería entonces la probabilidad desde el 3 y hasta el 9. Que sería equivalente a si la reacción del ejercicio dijera la probabilidad que sea entre 2 y 10. Es lo mismo que decir desde 3 y hasta 9 o entre 3 y 9 inclusive. Y aquí aparece la fórmula, lo mismo que hemos visto hasta ahora. Sería la probabilidad de que x sea menor o igual a 9. Le quitamos la probabilidad de que el x sea menor o igual a 2. Y esto requiere práctica y independientemente de que uno haya hecho varios de estos casos, siempre hay que hacerlo con alta concentración.